¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a hablar de la Torre de Babel y vamos a tratar de explicar esta escueta historia que aparece en la Biblia, desentrañando algunos de los elementos principales del texto o algunas de las alusiones principales del texto. ¿Por qué se construye la torre? ¿Por qué se abandona la torre? ¿Cuáles serían las razones que llevan a la confusión de las lenguas? ¿Y qué significa la palabra Babel? Esas son algunas de las ideas que vamos a tratar en este vídeo. Mirar, a mí Jacques Derrida es un pensador que me gusta mucho, aunque hay que leer sus textos con mucha concentración para no perder detalle. Mi primer contacto con Derrida vino por un libro que se llama Espectros de Marx, que no puedo por menos que recomendar. Allí aprendí a diferenciar conceptos como el fantasma, el espíritu y el espectro, y también el significado de la palabra destino y cómo asociamos el destino con el fantasma. En ese libro hablaba o se acercaba a la imposibilidad de la traducción con una frase que pronuncia Hamlet de Shakespeare y que más o menos viene a decir que el tiempo está fuera de quicio. Acerca de la imposibilidad de la traducción, trata el escrito de Jacques Derrida, del cual nosotros vamos a hablar en el día de hoy, un texto que se llama Torres de Babel, una confusión lingual que introduce esa posibilidad con la creación de nuevas palabras. El sentido que nosotros damos a las mismas en diferentes lenguas no es igual, ni siquiera se parece, ya que el componente cultural, como vamos a ver, puede más que el componente lingüístico. Walter Benjamin trató el mismo tema en su libro La tarea del traductor, que vuelve a ahondar en esa idea de la imposibilidad de la traducción cuando el autor alemán iba a publicar las poesías de Charles Baudelaire, que él mismo se había encargado de traducir a su lengua materna desde el francés, es decir, las traducía al alemán. Ahora, lo que a nosotros nos interesa es la parte que Derrida dedica al relato bíblico, y en esa parte es en la cual me quiero centrar. Vamos a hacer un análisis de algunos de los factores que influyen en la confusión de las lenguas que se produce en la ciudad de Babel, comparándolo con otros mitos parecidos y con algunas conclusiones que podríamos sacar acerca de lo que sería la lengua primigenia, es decir, esa lengua hablada por los humanos antes de que se produjera la confusión que tiene lugar en la ciudad conocida desde entonces como Babel. Esa es la pretensión de este vídeo. Espero tu comentario para ver si finalmente lo he conseguido. Bien, la primera pregunta sería, ¿cómo se llamaría la ciudad antes de llamarse Babel? Porque posiblemente esa ciudad creada por los descendientes de Noé tenía otro nombre, un nombre para nosotros desconocido, ya que Babel es el nombre que Dios le da una vez que sucede este evento de la confusión de las lenguas. También conviene preguntarse si esa ciudad de nombre desconocido sería la única existente tras el diluvio o existía alguna otra junto a ella, algo que parece dudoso. Tengamos en cuenta que el número de personas supervivientes tras el diluvio habría sido bastante reducido y tal vez todos vivían agrupados en una misma comunidad. Esta idea de la confusión de las lenguas puede considerarse relacionada con la mitología. Entendida esta palabra, mitología, como historia fantástica que trata de explicar cierto tipo de fenómenos donde intervienen dioses, humanos o semidioses. Entre esas historias de la mitología podemos encontrar la diversidad del lenguaje, algo que no es exclusivo ni aparece solamente en la Biblia. Bien, pues esta reflexión sobre diferentes fenómenos es establecida por otras culturas y otras culturas introducen temas como la disparidad de las lenguas o, por ejemplo, el diluvio universal, ¿no? En unas versiones similares en muchos casos a las que utiliza la Biblia. Para los griegos, por ejemplo, la persona encargada de confundir las lenguas fue Hermes. Este dios tenía, entre otras funciones y atribuciones, el ser el mensajero de los dioses. Llevaba las noticias a los humanos. A veces estas eran buenas y otras eran nefastas.
Tenía fama de ser el más pícaro de los dioses, al tiempo que el más curioso. Pero su cometido en esta ocasión no es transmitir una noticia o revelarse como el inventor del juego, sino confundir a los humanos a través de la lengua que utilizan. Los dioses griegos se pasan el día abusando de su poder. Tratan a los humanos con el mayor de los desprecios, sometiéndoles a todo tipo de vejaciones para que a los pobres humanos no les quede más remedio que aguantar. Es decir, es que da impresión de que no tienen otra alternativa. Una vez, ya no recuerdo dónde fue, escuché que los dioses griegos se dedican a putear a los humanos de esta forma porque en el fondo les envidian. Los humanos son mortales y ellos deben cargar con una inmortalidad que ya no soportan. Esa envidia mortal sería el fruto de su desprecio y mal comportamiento con la raza humana. Bueno, el caso es que Hermes fue el encargado de confundir las lenguas. Enviado por los dioses para castigar a la humanidad, Hermes, conocedor de todos los idiomas, pues se le envió para sembrar la discordia y la confusión entre los mortales. La imposibilidad de entendimiento generaría ese enfrentamiento entre los humanos que los dioses parecían desear y alentar, ¿no? Con el fin de ver cómo reaccionaban, disfrutando, como decimos, de forma sádica del mal de esos pobres seres que tanto parecían divertirles. Lo que hizo Hermes fue mezclar las palabras. Es curioso que se habla de mezcla, no de cambio, de manera que la comunicación se volvió imposible y por tanto el entendimiento entre ellos pasará a un plano perdido. Ambas cuestiones, tanto la confusión de las lenguas, como vemos en el mito griego, como el tema de la torre babélica, tienen aspectos en común. No solo el más obvio y evidente que llevaría a la dispersión de lo que en principio había sido un lenguaje único, sino la razón que lleva tanto a los dioses olímpicos como a Dios a castigar de esta manera a los humanos. Y esta cuestión no es otra que la arrogancia. Se habla de castigo y desobediencia en el mito griego, de orgullo, de la falta de comunicación, de la imposibilidad de entendimiento, de la dificultad para poder llevar a cabo proyectos comunes. Las comunidades se dispersaron, permaneciendo juntos aquellos que podían entenderse. Estas personas que se mantuvieron bajo la misma lengua van a ir adquiriendo una serie de rasgos culturales que también formarán parte de su ADN. Esos rasgos diferentes y propios de cada uno de los pueblos van estableciendo las bases que hacen posible la diferencia. Esta introducción del tema cultural no es desdeñable para aquello que nosotros estamos comentando, porque la distancia cultural también crea distancia o diferencia, si queréis, en el ámbito de la traducción, aludiendo, como veremos, a la imposibilidad de la comprensión de palabras cuando tratamos de expresarlas en un idioma que no es el original en el que se escribieron o se dijeron concretamente. La diferenciación cultural está tan alejada de la comprensión que en muchos casos forma parte del ámbito de lo siniestro, por el extraño comportamiento que para unos suponen las hazañas o formas de comportamiento del otro. No tenemos más que pensar en las diferencias que podemos tener con los países más cercanos y no digamos con aquellos más lejanos, cuya cultura se encuentra muy distanciada de un supuesto origen común hace ya demasiado tiempo. Los dioses griegos, como ocurre habitualmente, intervienen de forma caprichosa en la vida de los humanos, resolviendo con sus caprichos cuestiones en las que el castigo se encuentra presente, porque la autoridad es una sola y está representada en ese pabellón olímpico al que no se puede desafiar de ninguna manera, porque, como vemos, las consecuencias son devastadoras. La cólera y la venganza no se hacen esperar. De esta manera es posible establecer muchos puntos en común con el pequeño relato bíblico, que no debemos pensar que es muy largo, sino más bien bastante corto, escueto y desafiante.
Bien, volvamos entonces a Babel, que como decimos sería una ciudad que recibe este nombre una vez que se ha producido la confusión de las lenguas. Imaginemos que, habiendo ya recibido ese nombre, se muestra ante nosotros como una ciudad deshabitada, donde la ruina comienza a hacerse presente tras el abandono de la misma. Allí parece no haber quedado nadie. La gente se ha ido, se ha dispersado, ha tenido que dejar no solo su hogar, sino la obra que llevaban a cabo, que se encuentra a medias, que está parada. Lo dejaron porque ya no se entendían. No llegaban a comprender cuando les hablaban si tenían que pasar el martillo o la espátula, si el tamaño de la piedra que iba encima de la estructura de madera era más pequeño o más grande. Desesperados, frustrados, han dejado la obra sin terminar. Han abandonado la ciudad. Ya no es posible vivir allí. Y es que ni siquiera parece posible para nadie de los que allí vivían. Intentaban expresarse, pero tenían que recurrir a los gestos y todo resultaba terriblemente frustrante. Van a fundar nuevas ciudades, nuevas comunidades. Se trata de un nuevo comienzo. Algo positivo, si nos ponemos a pensarlo, porque empezar de nuevo supone una oportunidad de no cometer los mismos errores del pasado y al mismo tiempo establecer líneas de convivencia capaces de satisfacer a todos. Se dispersan entonces por distintos lugares, agrupándose aquellos que puedan entenderse entre ellos. No saben realmente lo que ha sucedido si es que hay un suceso que reseñar. Ayer entendían lo que hoy resulta incomprensible. Lo que ocurre es que no son capaces de comprender a su vecino, que les está saludando al pasar. Se van, huyen de ese enjambre de sonidos que no son capaces de desentrañar. Abandonan, empiezan una nueva vida, tienen la oportunidad de empezarla, como los primeros padres en el paraíso, o bien cuando son expulsados de allí, o bien cuando Noé se da cuenta de que puede bajar de su arca y liberar a los animales. Babel es, tras la marcha, una zona desértica con una torre a medio hacer, abandonada. Como otras muchas obras, terminará sucumbiendo al paso del tiempo y caerá por completo destruida ante la falta de cuidado. Sin nadie que observe sus grietas e imperfecciones, terminará cayendo. Ya nadie vive allí. Desaparece no solo la torre, sino también la ciudad, mostrándose ahora con una localización incierta, posiblemente en lo que hoy sería Irak, en una zona tal vez cercana a los ríos sagrados, un lugar equivalente al paraíso. Allí, enterrada, puede que se encuentren las viviendas y los cimientos de una torre que comenzó a construirse hace miles de años. Abandonada la ciudad, la erosión y el transporte de materiales la sepultaron, igual que a Troya tras su destrucción. Puede que para siempre, para no ser encontrada y permanecer escondida bajo la arena. Bien, ¿cómo sería la lengua que hablaban antes de que Babel existiera? ¿Qué tipo de lengua era aquella en la que todos los humanos podían entenderse? Sería una lengua dada, otorgada como un don, es decir, como un regalo que se recibió sin necesidad de retorno. Habría sido dada por Dios, el donante que favorecía al hombre con la posibilidad del entendimiento. Fue entregada al hombre desde el momento de la creación para que sirviera como elemento de comunicación y fuera transmitida a sus hijos y así a posteriores generaciones. El enfado de Dios con Adán y Eva tras el pecado original no habría afectado a la lengua ni a la comprensión, sino que el castigo consistiría en verse privados de la posibilidad de habitar en el paraíso, lugar sin preocupación, cargado de alimento, donde la vergüenza no existe, donde, siguiendo las enseñanzas de Guy Debord, el trabajo no era un castigo y había tiempo cual flaner primigenio,
para pasear sin preocupación vagando por lugares donde en vez de agua manaba leche y miel. El paraíso era un lugar donde el dolor no existe, porque nuestros primeros padres ya no podrían volver a él. No solo eso, deberían esperar generación tras generación hasta que Jesucristo muera en la cruz y se presente en el infierno para rescatarlos y, en una nueva alianza, poder regresar al cielo y disfrutar de la presencia del Padre. La lengua de Adán y Eva sería la lengua primigenia, la que Dios les entregó para poder entenderse, en la que Dios se dirigía a ellos para conminarlos a no comer del árbol prohibido, la misma lengua de Dios, la que Dios hablaba y en la que se hacía entender. Suponemos que era una lengua perfecta, ya que proviene de Dios mismo. Esta lengua dejará de hablarse en el mismo momento en que la ciudad de la torre sea nombrada como Babel, pasando a ser una lengua que los habitantes de la tierra ya no conocen. A partir de ese momento se hablarán otras lenguas, que ya no son la originaria, la perfecta, sino, como indica el mito griego, una mezcla incomprensible de palabras que no conducen a un posible entendimiento. De esa lengua que Dios entregó a los hombres no nos queda nada, porque la confusión no llegó a mantenerla. La palabra Babel, como indica Derrida, tiene dos significados y al mismo tiempo implica la imposibilidad de la traducción. Esta imposibilidad de traducirla es debida a que podemos verla con dos acepciones diferentes. Tiene dos aspectos de comprensión que no coinciden, no tienen nada que ver el uno con el otro. Así que deberíamos preguntarnos, ¿cuál utilizamos? Cuando decimos Babel, ¿a cuál de los dos significados nos estamos refiriendo? ¿Debemos interpretarlo de una manera o quizás nos estamos refiriendo a la segunda forma en la que nos hemos expresado? Bueno, vamos con todo ello. Derrida nos dice que Babel significa, en primer lugar, confusión. Es decir, sería una palabra que podría traducirse en las diferentes lenguas que surgen una vez que Dios interviene como confusión. En eso parecen coincidir todas las lenguas nuevas, en que Babel significa confusión. Pese a que Babel no se puede traducir. Dios parece imponer ese nombre para que todos sean conscientes de que no es posible continuar con el desafío que llevan a cabo, construir una torre tan alta que pueda ser recordada por todos, una torre deslumbrante, una torre para el recuerdo que desafíe los confines celestiales para llegar a rozarlos. Dice Derrida que Voltaire indica en su diccionario filosófico cuál sería la segunda acepción de la palabra Babel. Y como vemos, no tiene absolutamente nada que ver con la confusión que acabamos de indicar, sino que se asocia al nombre del Padre, es decir, al nombre de Dios mismo, es decir, el nombre de Dios. El nombre de Dios, su nombre, es Babel. Dios y Babel son lo mismo. Ba nos dice que significa padre en las lenguas orientales y Bel significa Dios. Si lo juntamos, nos sale Dios Padre, una de las figuras de la Trinidad, ¿no? Aunque en esta época de la que hablamos, o a la cual nos referimos, la Trinidad no haya tomado forma. Pero eso no significa que no se encuentre en la mente de Dios, previendo lo que va a suceder, que su Hijo morirá en la cruz y que el Espíritu permanecerá en la tierra acompañando al hombre. La voluntad de Dios se convierte en ley, en venganza contra el pueblo rebelde que ha tratado de desafiarle. Conviene entonces aplacar el orgullo de esta gente castigándolos a no usar la lengua primigenia y conduciéndolos a la imposibilidad de la comprensión. Así que Dios Padre y confusión serían las dos acepciones de la palabra Babel, o bien la misma palabra. La segunda, confusión, asumida por los habitantes de la ciudad que creen identificar Babel con la falta de entendimiento. La primera, Dios Padre, con el propio Dios, que otorga su nombre para indicar que es su voluntad el abandono de esa obra que no conduce más que a un desafío para con Dios mismo. El mismo y diferente significado. ¿A qué me refiero cuando hablo de Babel? ¿Aludo a Dios Padre, al Creador, al dador de vida y de bienes?
o bien me refiero a la confusión generada en una ciudad finalmente abandonada por unos habitantes cuya convivencia ha quedado frustrada por su propio desafío. ¿Cómo traducir Babel? Es tan confuso como intraducible. Si los descendientes de Noé crearon esta ciudad cercana a los ríos sagrados Tigris y Éufrates, después de un periodo trágico, como había sido el diluvio, puede que Voltaire tenga razón al referirse a ella como la ciudad de Dios, ya que siendo pocos los descendientes de Noé, las personas que habían sobrevivido después del arca, la verdad es que no habrían tenido mucho tiempo para crear otros asentamientos y permanecerían juntos en un mismo lugar, ¿no? En una misma comunidad, donde cada uno se dedica a su trabajo, donde podían entenderse para diferentes intercambios o trueques. Pero llega la confusión y nos dice Derrida que hay dos aspectos a tener en cuenta en esta palabra. Uno tiene que ver con las lenguas que hablan entre ellos y estas lenguas se confunden, como decimos. Y otro tiene que ver con la confusión de los arquitectos del edificio ante la imposibilidad de estos de continuar la obra. Confundir y confusión. Confundir alude a la dispersión. Confusión alude a un estado de ánimo provocado en este caso por aquello que antes era posible, pero cuya imposibilidad solo remite al abandono, a la no finalización, a una estructura no completada, que no termina, que no concluye, que se deja a medias, que sabiendo cómo seguir, no sigue. Derrida nos dice que Dios impone su nombre. Quizás por celos, por despecho, por resentimiento, Babel es el nombre del padre. Su acción deconstruye no solamente la torre, sino la lengua primigenia, dispersando a una comunidad no muy extensa que había sobrevivido tras el diluvio. Ahora, ¿qué relación tiene Dios con la traducción? Si venimos diciendo que la traducción es imposible y que el sentido de las palabras varía dependiendo del ámbito cultural en el cual se desarrolla, Dios confunde la lengua sabiendo realmente que los habitantes no van a entenderse, que están condenados al fracaso desde el mismo momento en el que se produce la confusión. Es decir, la propia Babel, la confusión en sí, la imposibilidad, la negación y el problema del entendimiento. Babel, en la lengua del Génesis, significa confusión, equívoco y fracaso. Pero Babel, hemos dicho, es también el nombre de Dios. En esa dualidad de la que hemos hablado y que hace imposible saber a qué nos estamos refiriendo en cada momento. La lengua única ha terminado porque Dios impone su nombre y este significa confusión, pero al mismo tiempo es un nombre intraducible. No es posible, pese a entender su significado, asociarlo con alguna palabra que nos pueda revelar el mismo. A partir de ese momento, todos nos vemos sometidos a la traducción, porque siendo conscientes de la imposibilidad de la misma, de la vuelta de tuerca del sentido en las expresiones, de la dureza o debilidad de ciertas palabras, del uso de la costumbre o tal vez de la costumbre desconocida, puede que nos volvamos locos al tratar de reducir expresiones o palabras. La traducción contrae una deuda, pero nos dice Derrida que esta es una deuda insaldable. En este juego entre lo posible y lo imposible se desarrolla la labor del traductor, que no deja de ser, utilizando términos artísticos, una verdadera performance. Bueno, pues este es el vídeo de hoy. Yo, como siempre, espero que te haya gustado. Espero un comentario acerca de las cosas que hemos hablado en el día de hoy. Espero, la verdad, también que me cuentes qué te ha parecido, todas estas cosas de las cuales nosotros acabamos de hablar. Tu comentario, como siempre, pues va a ser muy bien recibido. Por otro lado, pues nada, darte las gracias por estar ahí, por haber llegado hasta aquí. Te invito a dejar un like, a colaborar con el canal de alguna manera, que tienes en la caja en la descripción cómo hacerlo, a revisar también la bibliografía que encuentras en la descripción del vídeo, por si te interesa alguna de las cosas de las cuales pues acabamos de hablar, ¿no?
Te invito también a comprar alguno de los libros que tenemos publicados y que encuentras el enlace también en la descripción en la caja, ¿no? Quizás el último de las categorías estéticas, pues tal vez te pueda llamar la atención. Pues muy bien, poco más. Nos vemos pronto, si te apetece, en un nuevo vídeo. Adiós.